Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias primeramente por salvarnos y darnos tu iglesia como un gran regalo que no podamos pagar. Señor, ¿cómo podemos olvidar nuestra gracia que recibimos por medio de muerte de Jesucristo? Jesús murió en lugar de nosotros. Nosotros vivimos en lugar de Él. Ya tenemos vida eterna. Entonces nosotros estamos viviendo en el tiempo eternidad. El tiempo en eternidad. Todo ambiente, toda circunstancia tiene razones. Señor, queremos buscar un significado buena y razones en nuestra vida cristiana para que podamos escuchar tu guía y tu mensaje verdadero. Para obtener tu palabra, tu guía verdadero, estamos aquí. Algunos hermanos están pasando dificultad por mala salud, por problemas de económica y daño corazones. Señor, pero por medio de sermón dominical de hoy queremos entender más tu buena voluntad y también queremos obtener un consuelo verdadero. Queremos descansar verdaderamente en tu palabra. Señor, espero que denos suficiente tu reacción y tu descanso verdadero para que podamos disfrutar ese tiempo. Mucha persona del mundo está corriendo hacia su destino infierno sin saber nada. Aún así, domingo está viajando muchos lugares para disfrutar físicamente nada más, pero nosotros estamos aquí para disfrutar tu gozo, alegría verdaderamente en tu iglesia. Señor, queremos obtener más tu palabra y queremos cambiar por medio de tu palabra verdadera. Haznos orar uno con otros para que podamos apoyar y ayudar verdaderamente. Algunos hermanos no han participado por dificultades. Señor, los hermanos que no han participado sí tienen un plan personal o carnal. Espero que destruye este planes para que pueda establecer vida de fe nuevamente en tu buena voluntad. Y también algunos hermanos, por motivo de problemas de económica y salud, no han participado. Señor, dele más un poder y dele más una pasión en sus corazones para que pueda crecer juntos con nosotros. Y también por medio de nuestra oración queremos acompañar juntos en tu iglesia. También, Señor, espero que denos suficiente fe para orar verdaderamente. Señor, no queremos mentir. Queremos orar verdaderamente. Queremos permanecer como tu hijo verdadero en tu iglesia. Pero a veces nosotros estamos permaneciendo en domingo, en miércoles y en las reuniones nada más. Pero nosotros, por medio de hoy, queremos cambiarlo. Queremos tirarlo a algún costumbre malos para levantar nuevamente como tu hijo verdadero. Los pastores están dando muchos lugares para predicar evangelio. Hoy también los pastores están dando sermón rotativa en cada iglesia. Espero que el Señor les cuide el camino de ellos para predicar bien en tu buena voluntad y regresen bien en tu buena voluntad. Por medio de esto, nosotros también queremos orar y queremos tener más interés sobre vida de los pastores. Por medio de esto, nosotros queremos reunir más en tu buena voluntad.
Y también, Señor, 19 de octubre en Iglesia Guapiles tiene una seminario en colegio de la iglesia. Señor, espero que dele una buena sabiduría y palabra, inteligencia a predicador para predicar solo tu palabra. Y también espero que llame muchos almas de colegio, muchos alumnos en la iglesia para encontrar tu palabra verdadera. Y también desde 30 de octubre al 3 de noviembre, Señor, Iglesia Guapiles tiene un plan para predicar en gran seminario. Señor, exhórtenos con tu palabra para que podamos predicar verdaderamente. Ábrenos nuestros ojos y oídos para ver las almas perdidas. Somos esperanza de nuestros lugares, nuestra familia y nuestros amigos y nuestros conocidos. Pero nosotros no predicamos a ellos. ¿Quién pueda encontrar una oportunidad para tener vida eterna? Señor, por medio de gran seminario queremos batallar juntos. Por medio de este queremos verificar nuestra salvación nuevamente. Por medio de este, Señor, queremos terminar bien en el año 2024. Señor, espero que esté con nosotros hasta final de tiempo para obtener todo tu guía y dirección y gozo y recuperación todo. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar Segunda de Leyes capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Leyes capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 20 al 21. Yo les leo. Y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrado el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto los huesos de Eliseo, le vivió y se levantó sobre sus pies. Hasta aquí. Hoy vamos a meditar sobre el tema de los huesos de Eliseo. ¿Escucharon bien? Eliseo fue un profeta que estuvo activo en el norte de Israel durante 50 años, desde el noveno ley Joram hasta el 12º de ley Joás. Él fue el que entregó el mensaje de Dios a través de muchos milagros y protegió el norte de Israel. Cuando terminó su misión, murió en Dios. En ese momento, la cultura israelita solía construir una cueva para almacenar a una persona cuando moría. Y luego la cerraba con una puerta de piedra, ¿verdad? Por el hecho de que los huesos de Eliseo fueron listrados en el versículo 21, parece que ha pasado mucho tiempo desde que Eliseo murió. A través de Eliseo, Dios
estaba protegiendo la nación de Siria y Moab de la amenaza. Sin embargo, con la muerte de Eliseo, Siria y Moab ya no temían el norte de Israel. Como leemos en el texto, el tiempo de los ladrones moabitas saquearon todo el norte de Israel. Cuando un hombre murió y fue en procesión para ser enterrado, se encontraron con el tiempo de los ladrones moabitas, ¿verdad? La asustada procesión de los muertos arrojó al muerto a la tumba de Eliseo y huyeron. Pero algo asombroso sucedió en el camino. Los huesos de Eliseo que habían muerto le suscitó el cadáver, ¿verdad? A través de este evento, Dios predijo lo que Jesús iba a hacer. El protagonista de la Biblia es Jesucristo, ¿no? ¿Verdad? Dios hizo una prenda de vestir de pieles para Adán y Eva para explicar la ley de expiación y la muerte de Jesucristo. Romanos capítulo 6, 23 dice, la paga del pecado es, ¿qué? Muerte. El animal tenía que morir para ser vestido con pieles, ¿verdad? Así mismo, Jesús tuvo que morir para darnos vestiduras de la salvación. Lo mismo ocurre con el arca de Noé. Cualquier pecador, si subía en el arca de Noé, podía haber sobrevivido el juicio de Dios, ¿verdad? Así como la forma del arca de Noé no era bonita. Jesús no tenía nada atractivo para que le deseemos cuando estuvo en la tierra. Pero los que se refugian en Él, los que creen en Él, pueden escapar del juicio eterno del fuego, ¿verdad? Israel había estado esclavizado en Egipto durante 430 años. Cuando Dios escuchó su clamor, levantó a Moisés para que saliera de Egipto. La única manera de escapar de la plaga de la muerte del hijo primogénito era matar el cordero de la Pascua y poner su sangre en los dos postes y el dintel. Cuando vio la sangre, prometió que ninguna calamidad vendría sobre ellas, ¿verdad? No importaba si había un egipcio en la casa y no un israelita, o si había un asesino. Solo había una condición: había que untar sangre de cordero en los dos postes y en el dintel. El plan de Dios es salvar a todos los que se refugian en Cristo, en Dios, en Jesús. No solo eso, sino que Moisés golpeó una roca en el desierto y llevó agua a Israel para beber. Jesús es el agua de la vida eterna, ¿no? La roca que Moisés golpeó es la sombra del sufrimiento de Jesús. Segunda vez, Dios le mandó diferente en la roca de Meriba a Moisés, ¿verdad? Números capítulo 20, versículo 8 dice, hablad a la pena a vista de ellos y ella dará su agua. Vamos a pensar, ¿por qué Dios mandó diferente orden, diferente mandamiento? Podría golpear nuevamente, ¿no? La razón es Jesús no murió dos veces. Jesús, que sufrió una vez, no murió más, sino que predicó lo que había hecho para salvarnos.
Entonces, Números capítulo 20, versículo 8, dijo, hablad. Cuando los israelitas fueron mordidos por un serpiente de fuego debido a su murmuración en el desierto, se salvaron cuando vieron una serpiente de bronce colgando de un asta, ¿verdad? El significado de la serpiente de bronce en el asta significaba que el diablo sería juzgado a través de la muerte de Jesucristo. Por mucho que murmuraran, por muy malvados que fueran sus corazones, los que miraron a la serpiente de bronce, según las palabras de Dios, mira la serpiente de bronce y vivirá, se salvaron. No importa cuán malvado era, el creyente de Jesús será salvo, ¿verdad? Vamos a buscar San Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. San Juan capítulo 3, versículo 14 al 15. Les leo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Números capítulo 21, 9 dice que miraba a la serpiente de bronce y vivirá. San Juan capítulo 13, 15 dice, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. Mismo significado. Dios mismo logra lo que no puede hacer por parte del hombre. Y el que cree en lo que ha hecho tendrá vida eterna. Y también la ciudad de refugio es también una sombra de Jesucristo, ¿verdad? El homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas se salvó cuando huyó a la ciudad del refugio. Nacemos pecadores como un homicida que matare a alguno por accidente y no a sabiendas. Si evitamos el lado de Jesucristo, podemos ser protegidos del juicio del pecado, ¿no? No solo eso, sino que si el sumo sacerdote ungido moría cuando el pecador entraba en la ciudad del refugio, el pecador podía ser perdonado de todos sus pecados. La muerte de sumo sacerdote ungido también significó la muerte de Jesucristo. Porque Jesús es el sumo sacerdote, ¿verdad? Había un total de 6 ciudades de refugio. También vamos a pensar ese número. ¿Qué significa? Jesús murió en la víspera del día de reposo, ¿no? El día de reposo es el séptimo día, ¿verdad? El día antes del día del reposo es el sexto día. Todo en la Biblia describe a Jesús y prescribe lo que hará. Jesús murió, pero su muerte es lo que hace que suceda, que se dé otra vida. Así como un hombre muerto volvió a la vida al tocar los huesos de un Eliseo muerto, nuestras almas que estaban muertas en pecado han recibido una nueva vida al tocar el evangelio que Jesús cumplió. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30.
Efesios capítulo 5, versículo 29 al 30. ¿Ah? Listo. Veamos juntos con voz alta. ¿Ah? Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Aquí dice que somos miembros de sus huesos. El muerto tocó los huesos de Eliseo y se le dio una nueva vida, ¿verdad? Los que hemos muerto, hemos entrado en contacto con los cristianos para conectar con Jesucristo. Y tenemos la oportunidad de escuchar la palabra, ¿verdad? El contacto con aquellos que se salvaron antes que nosotros nos llevó al contacto con Cristo. El versículo 30 dice claramente que somos los miembros y huesos de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo y una parte de Él. Dios dice a lo largo de la Biblia que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo, ¿verdad? No solo eso, sino que también dice que aquellos que son salvos viven como miembros de la iglesia. Cuando meditamos en esas palabras, Dios nos da una gran iluminación. Somos los huesos de Jesús. El evangelio se cumplió con la muerte de Jesucristo, ¿verdad? Y nosotros debemos actuar como sus miembros. Así como los huesos de Eliseo les suscitaron a los muertos. Aquellos que entran en contacto con nosotros deben entrar en contacto con Jesús y recibir la vida. No debemos olvidar que es la razón de nuestra vida y la capacidad que tenemos. Muchas personas están agradecidas y felices de ser salvos, ¿no? Y luego viven sus vidas como si Jesús no tuviera nada que ver con ellos. Cuando decimos salvación, alegramos mucho. Ah, muchas gracias. Dios mío, ya entendí el evangelio. Pero vivimos sin Jesucristo, sin Dios. Sin embargo, no debemos olvidar que nosotros, los que hemos sido salvados, nos hemos convertido en nuevo miembro de Jesús y compartimos su destino, ¿verdad? Su corazón debe ser nuestro corazón, ¿no? Su carácter debe ser nuestro carácter. Y debido a que estamos conectados a Él, su poder debe manifestarse a través de nosotros. Miles de personas entran en contacto con nosotros cada día más, ¿verdad? Pero si no pueden sentir ningún sentimiento, ninguna emoción, ningún aliento de Jesús en la forma en que vivimos, entonces algo anda mal o no, ¿verdad? Esta parte hay que pensar. Somos sus miembros, un pequeño Jesús, y vivimos nuestras vidas. Nos llamamos cristianos. Ser cristiano es ser una persona de Cristo, ¿no? Usted es costarricense. Sí. Soy coreano. ¿Por qué? Yo tengo cédula. Pero muchas personas siempre están diciendo, ay, coreano o chino, ¿verdad? ¿Por qué? Ustedes nacieron en Costa Rica. Yo nací en Corea. Eso es nuestra identidad, ¿no? ¿Verdad? Porque llamamos cristiano. ¿Qué significa? Nacimos de nuevo en Cristo. Eso significa.
Eso es nuestra identidad espiritualmente. Solamente estamos diciendo, yo soy cristiano, nosotros cristianos, estamos diciendo, pero hay que entender ese significado. Por medio de este, tenemos que tener una identidad verdaderamente. Aún llamamos cristiano. Si muchas personas cuando vieron a nosotros, si trataron como una religiosa nada más, eso es un problema en nuestra vida, ¿no? ¿Verdad? Esta parte hay que pensar. Eso es identidad de nosotros. Debido, perdón, yo no cuide bien como mi salud, ¿verdad? Casi dura más que un mes. Pegó eso, no sé, eso no es gripe. Por dicha, como no pasa esto. Mi esposa, mis hijos, y ellos todo bien. Entonces, un poquito más tengo una tranquilidad, porque no pasará este. Pero como todavía no me quitó. Entonces, estoy tomando todo un montón de un medicamento, ¿verdad? Yo cuando hace casi 2 años, cuando regresé a Costa Rica, yo como trae un montón de medicamento. Estoy gastando todo este medicamento. Tengo flema y moco también. Me sentí como está saliendo todo mi líquido en mi cuerpo. Pero todavía como estoy siguiendo bien. Entonces, espero que ustedes también cuiden bien su salud. Porque nuestro cuerpo no de nosotros, ¿verdad? Dios nos compró por medio de sangre de Cristo. Entonces, nuestro cuerpo no de nosotros. Hay que cuidar bien. Yo cuide mal. Entonces, voy a cuidar bien. Y también espero que tengan un interés sobre salud de pastor y familia de pastor, ¿verdad? Para apoyar y ayudarle. Es muy importante. Vamos a volver y por medio de este nosotros podemos entender nuestra identidad. No somos religiosos, ¿verdad? Ese derecho no se quita, sino que dura para siempre, ¿no? Significa que nos hemos convertido en uno y el mismo destino con Cristo. Significa que como miembro del cuerpo de Cristo debemos vivir una vida que muestra a Cristo, ¿no? Los cristianos salvados tienen poder. ¿Qué? Poder sobre el pecado. El poder de resucitar a los muertos en pecados a través del evangelismo. La capacidad de caerse 7 veces y volver a levantarse. La capacidad de mostrar a través de la acción lo que es el verdadero amor. La capacidad de consolar y sostener a los demás. Capacidad de mover montañas al mar, ¿no? Cuando recibimos la salvación, ya hemos recibido todos esos poderes. Porque estamos conectados con Jesucristo. Pero a menudo olvidamos que estamos conectados a Jesús. Por lo tanto, nos desanimamos a causa de los pecados que hemos cometido. Cuando predicamos, nos frustramos por alguien que se niega a hacerlo. Cuando caemos en nuestra vida de fe, nos sentimos desanimados de que no podemos volver a levantarnos. Aunque tenemos amor verdadero, se adelantó la envidia y los celos preceden en nuestros corazones. Como resultado, no hay paz ni alegría en nuestros corazones y nuestras mentes siempre están en un estado de cansancio. Podemos mantener unidas a muchas personas con consuelo,
amor y humildad. Pero también nos convertimos en enemigos porque le clamamos lo que es nuestro. No oramos. A pesar de que tenemos el poder de mover montañas con la oración de fe, ¿no? No orar significa no confiar en el poder de Dios. Si no reconocemos la soberanía de Dios, que es el Señor de nuestras vidas, no somos obedientes, aunque seamos miembros del Señor. Todos los miembros del cuerpo obedecen las órdenes de cabeza, ¿no? Si no son obedientes, es un signo de enfermedad o anormalidad en el cuerpo. De esta manera, es perfectamente normal que un cristiano salvado le conozca a Cristo como Señor. Además, cuando esto sucede, el poder de la cabeza y el cuerpo se transmite a los miembros, ¿verdad? El cadáver tocó los huesos de Eliseo. Como resultado, se les dio una nueva vida. Cuando todos en el mundo entran en contacto con nosotros, deben vivir. Porque somos miembros del Cristo, ¿no? También es una manera de asegurarnos de que somos sus miembros. Por medio de este podemos examinar nuestra salvación también. Antes de que se completara la Biblia, el Evangelio se predicaba a través de muchos milagros y señales, ¿verdad? Después de completar la Biblia, no hay necesidad de milagros. Es porque Dios ahora revela y testifica a través de la Biblia. Pero incluso en esa época hay milagros. ¿Qué? Si una persona que era poco probable que cambiara, pudiera ver un cambio después de entrar en contacto con Cristo, no sería un milagro en esta época. Antes de ser salvo, fue cambiado de una persona que solo se conocía a sí misma y revelaba todos sus sentimientos. Pero después de ser salvado, se convirtió en una persona que reveló a Cristo nada más. Eso es un gran milagro, ¿no? Sí podemos ver palabras de paz, palabras de alegría y humildad en la boca de aquellos que siempre se han quejado y han murmurado. ¿No sería eso un milagro de nuestra época? Es un gran milagro. La gente del mundo no conoce la palabra de Dios. Nunca han visto la evidencia viviente de Dios, ¿no? ¿Cómo tendrán esas personas la oportunidad de encontrarse con Dios? Si lo predicamos solo con nuestra boca, ¿tendrán poder nuestras palabras o no? Esta parte hay que pensar, ¿verdad? Vamos a buscar 1 Corintios capítulo 4, 20. 1 Corintios capítulo 4, 20. Primera Corintios capítulo 4, versículo 20. Leamos juntos con voz alta. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Para tener poder en nuestro hablar, es necesario actuar como nuestra predicación y palabra. Cuando el apóstol Pablo predicó, no lo hizo
solo con palabras fluidas. Vamos a pensar. Apóstol Pablo, ¿cuánto conocimiento de la Biblia tenía? Él aprendió todo lo que dice la Biblia del doctor de la ley Gamaliel y estaba en posición de enseñar y decidir entre los fariseos. Nosotros conocemos, ¿verdad? Esteban, cuando él fue morir en martirio, apóstol Pablo tiró un permiso para matarlo. Apóstol Pablo, él tenía alta posición. Por medio de podría utilizar como posición para predicar la verdad. Pero si utilizara su posición, las personas escucharán la palabra, no escuchará. Él también tenía un montón de conocimiento. Como doctor de ley, se llama Gamaliel, él también. Fariseos quisieron dar una persecución fuertemente a los apóstoles, ¿verdad? En ese momento Gamaliel protegió. Vamos a cuidarlo. Ellos están predicando palabra de Dios, pero esta palabra sí vino por Dios. Nosotros estamos pecando, cometiendo pecado. Hay que cuidar. Entonces, todos fariseos en ese momento pararon para perseguir ellos, ¿verdad? Gamaliel tiene un montón de conocimiento y también tiene muy alta posición. Pero apóstol Pablo aprendió abajo de Gamaliel. Entonces, él tiene mucho poder, pero él no predicaba por medio de su conocimiento personal privado. Lo demostró a través de su vida cambiada primeramente, ¿no? La mayoría de los israelitas de ese tiempo conocían al apóstol Pablo, porque tiene un montón tiene gran posición, ¿verdad? Antes de ser salvo, se llamaba Saúl. Sin embargo, después de ser salvo, cambió su nombre a Pablo. Sin embargo, la mayoría de los israelitas conocían al apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre en una posición alta que permitió que Esteban fuera asesinado cuando fue martirizado. Fue salvado y se convirtió en una nueva criatura, nueva persona. Todo Israel debe haber visto claramente que él dejó su posición y todo lo que tenía para predicar el evangelio con aquellos a los que llamó herejes. Los israelitas vieron que él, que solo juzgaba el bien y el mal y que vivía en la posición de un fariseo, se convirtió en el más pequeño de los cristianos e iba a todas partes a predicar el evangelio. A través de su cambio de 180 grados en su vida y su vida llena de humildad y sufrimiento, mostró el poder de Cristo a muchos. Solo entonces el mensaje de apóstol Pablo se convirtió en una acción, ¿verdad? Cuando nuestras palabras y acciones son consistentes, Dios empodera nuestro mensaje, ¿no? Esta parte hay que pensar. Por medio de nuestra vida cambiada, podemos predicar verdaderamente. En la Biblia, un montón de lugares está diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. ¿Qué significa? Todos tenemos oído, ¿no? Tenemos oreja. Podría escuchar. ¿Qué significa? Nosotros cuando criamos nuestros hijos, decimos, ¿verdad? Escúchame, escúchame. Nuestros hijos tienen oído. Podría escuchar. ¿Qué significa?
Ellos no aplicaron. Entonces estamos diciendo, enseñando más, ¿verdad? Escúchame, escúchame. Igual, algún cristiano aún escuchó bien, pero no aplicó en su vida cristiana. Muchas personas escucharon palabra, pero no aplicaron. Nosotros cuando predicamos en gran seminario, siempre encontramos un versículo, ¿verdad? O sea, capítulo 4, 6. Mi pueblo fue destruido porque falta conocimiento. ¿Qué significa? ¿Es para solo incrédulos? No, ¿verdad? Vamos a pensar un poco más profundamente. Israelitas tienen un montón de conocimiento, ¿no? Dios les dio 10 mandamientos por medio de Moisés, pero ellos quieren cumplir completamente. Ellos dividieron 613 mandamientos. Está siguiendo. Cuando nacieron y cuando aprendieron letra, siempre ellos como aprendieron, estudiaron sobre ese conocimiento de palabra. Pero la Biblia menciona, ¿verdad? Mi pueblo fue destruida porque faltó conocimiento. ¿Qué significa? Tiene un montón de conocimiento, pero no aplicaron en sus corazones. Eso significa. Por medio de ese nosotros también tenemos que recibir una reacción fuertemente. Tenemos que mirar nuestro corazón, nuestra vida, para cambiarlo. No somos religiosos, somos cristianos. Somos de Dios. Entonces, cuando recibimos salvación, no terminamos por esto. Ya iniciamos vida eterna. Entonces, por medio de este podría preparar el tiempo de eternidad, ¿no? Pero nosotros por medio de nuestra predicación y por medio de nuestra explicación nada más, si predicamos esto, nada más, en nuestra predicación no tiene poder. ¿Por qué? Las personas no pueden ver el poder de Dios, pero por medio de nuestra vida cambiada, ellos pueden ver el poder de Dios, pero no mostramos nuestra vida cambiada. ¿Cómo podría? En época de Esquel, también Dios como guió por medio de Esquel, pero también Dios mandó a Esquel. Dígale, los profetas están profetizando, pero conforme a su pensamiento. Ellos no escucharon mi palabra, solamente conforme a su propia voluntad está profetizando. Eso no es como palabra mío. Vamos a buscar Esquel capítulo 13, versículo 1 al 4. Esquel capítulo 13, versículo 1 al 4. Ezequiel capítulo 13, versículo 1 al 4. Listo, yo les leo. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los profetas de Israel que profetizan, y di a los que profetizan de su propio corazón, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor. Hay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu y nada han visto. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Versículo 2, final del versículo 2, menciono, oíd palabra de Jehová. Para profetizar, primeramente hay que escuchar, ¿no? Pero los profetas profetizan conforme a su pensamiento, su gusto nada más. Dios está diciendo, eso no es mi palabra. Cuando meditamos tenemos que obtener unas reacciones. Dios también está diciéndonos. Estamos predicando en nuestros lugares, pero
no escuchamos palabra de Dios. ¿Qué significa? No, aún escuchamos palabra, no aplicamos en nuestra vida. No mostramos, no predicamos por medio de nuestra vida cambiada. Nosotros estamos predicando a veces como falsa profeta, como ellos, ¿verdad? Entonces, versículo 4 está diciéndonos, como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Zorras en el desierto, ¿qué significa? Zorras, en el desierto no hay comida. Entonces siempre ellos quieren robar una comida, ¿sí me entiende? Falsa profeta, está robando alma de Dios. Entonces, Dios comparó esta palabra. Igual, nosotros no predicamos bien conforme por medio de nuestra vida cambiada. Algunas personas aún escuchó nuestra petición para encontrar palabra de Dios. Ellos negarán. ¿Por qué? No encontraron en poder por medio de nuestra predicación, ¿verdad? Esta parte hay que pensar. También vamos a buscar 1 Corintios capítulo 2, 4 al 5. Primera Corintios capítulo 2, 4 al 5. Yo les leo. Y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no está fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. En aquellos que son salvos, el Espíritu Santo mora en ellos, ¿verdad? Los que tienen el Espíritu Santo tienen poder. Cambiará vida. El nivel de la vida cambia. El nivel de vida cambia. Y también el estándar de satisfacción, gozo y paz, ¿verdad? Los gentiles pueden ver el poder de Dios a través de nuestra vida cambiada. La persona no salva, no tiene ni la voluntad ni el poder para cambiarse a sí misma. Porque ese poder viene del Espíritu Santo. También vamos a buscar 1 Tesalonicenses capítulo 1, 5. Primera Tesalonicenses capítulo 1, 5. Primera Tesalonicenses capítulo 1, 5. Yo les leo. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también el poder. El evangelio no solo se predicaba con palabra en Tesalónica, ¿verdad? Cuando encontraron este versículo, un montón de iglesias está diciendo, entonces ocupa milagros. Pero este versículo no está explicando milagros, señales. En Hechos capítulo 17 leemos cómo el evangelio llegó a Tesalónica. El apóstol Pablo y sus compañeros misioneros se quedaron 3 semanas y predicaron el evangelio. En ese momento recibieron un montón de persecuciones.
Los judíos estaban celosos y llamaron a matones para amenazar al apóstol Pablo y a sus compañeros. No había ninguna razón para visitar Tesalónica, excepto por el evangelio, ¿verdad? Como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, dice. Los misioneros no solo predicaban con palabras, reunir a las personas, servirlas y sacrificarse juntas y demostrar el poder de Cristo directamente a través de sus servicios, sacrificios, acciones. Además, el pueblo de Tesalónica vio que eran perseguidos y sufrían por el evangelio, pero se escondieron y predicaron el evangelio hasta el final. Eso habría pensado, ¿verdad? ¿Qué hizo que el apóstol Pablo y sus compañeros fueran tan miserables? ¿Qué hizo que los judíos fueran tan celosos? Tal aparición del grupo de misioneros abrió el corazón de los tesalonicenses. Soportar tales dificultades es una vida de poder. Es una vida cambiada. El apóstol Pablo era ciudadano de Loma, ¿no? ¿Verdad? Loma, ¿verdad? Loma. Así que podría haber denunciado la situación a los soldados romanos, pero no lo hizo. ¿Por qué? Él no usó tales métodos mundanos. Esto se debe a que aquellos que los persiguieron son también a quienes debemos predicar. Apóstol Pablo no peleaba contra los de Judea, sino que lo demostró a través de su propia vida cambiada. Yo recibí mi cédula hace más o menos un año. Preparé todos como más o menos casi 3 años, porque ocupa mucho tiempo, tantos. Me encontré un abogado mal. Él me engañó un montón de veces. Solamente me sacó dinero, ¿verdad? Entonces yo me pregunté en migración, normalmente ¿cuánto ocupa? 1 año y 2 años mucho. Me dieron, ¿verdad? Aún 3 años yo pasé, no salió. Entonces yo visité migración para sacar y encontrar y comunicar directamente. Yo en ese momento me salí como una ira, ¿verdad? Yo quiero decir que le pelear porque me engañó. Pero yo no pude. ¿Por qué? Soy cristiano, ¿verdad? Algún día sí encontraré en iglesia con evangelio. ¿Cómo podría predicarlo? ¿Cómo podría abrir el corazón de él? Entonces solamente como yo le dije, vamos a parar y voy a solucionarlo. Entonces, sin él solucioné, pero todavía no solucionamos, porque mis hijos todavía no salió cédula. ¿Por qué? Él trabajó mal. Nosotros, él pidió como nosotros como ciudadanos, pero mis hijos, él como preparó una estudiante. Entonces, cuando visité migración, ellos me dijeron, ¿verdad? ¿Por qué preparo diferente? Yo pregunté nuevamente, ¿por qué? Sus hijos, si llegara a edad adulto, ustedes tienen que preparar nuevamente. No pueden renovar, solamente tienen que preparar nuevamente. Entonces, otra vez quiere salir una ira, ¿verdad? Y también en ese momento ya encontré en migración de San José. Él me saludó, ¿verdad? Hola, pastor. Hola, ¿cómo está? ¿Por qué? Soy cristiano. Eso es nuestra identidad.
apóstol Pablo puede utilizar su poder, pero no utilizó. Por medio de los tesalonicenses pudieron ver, cierto, ellos, ¿qué tiene mensaje? Yo quiero escuchar. Por medio de vida cambiada de ellos, predicaron verdaderamente. Eso es poder de Dios. Tenemos un montón de una palabra para mostrar como con evidencia, ¿verdad? Pero vamos a pensar, pero nosotros no mostramos con vida cambiada, ellos no obtendrán un interés para encontrar, escuchar palabra de Dios. Eso es muy importante. Cuando eso sucede, el poder de Dios se revela por medio de nosotros, ¿verdad? Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Poder, el Espíritu Santo y una gran convicción. Esta es una manera y el orden de evangelismo. Cuando vivimos una vida de poder, con una vida cambiada, el Espíritu Santo obra fuertemente. Y a las personas a las que predicamos para que ganen gran confianza a través de su fe, ¿verdad? Dios quiere hacernos dignos cristianos, pero el diablo quiere hacernos religiosos. Vamos a pensar, ¿cuál es la diferencia entre una persona religiosa y un cristiano? Las personas religiosas practican la religión son los domingos y miércoles cuando hay reuniones, nada más. Pero los cristianos salvos caminan con el Señor todos los días. Las personas religiosas adoran al Señor los domingos. Sin embargo, los cristianos adoran a Dios diariamente a través de un sacrificio vivo al matar su ego, ¿verdad? Eso es cristiano verdadero. No debemos olvidar que nuestras vidas transformadas se convierten en el poder de Cristo y tienen la mayor influencia en el Evangelio. Vamos a buscar 1 Pedro capítulo 3, versículo 15 al 16. 1 Pedro capítulo 3, 15 al 16. Primera Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 16. Sino santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros, como el de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. El punto más importante al leer este versículo no es preparar una respuesta. Muchas personas, versículo 15, cuando encontraron, pensaban, ¿verdad? Cierto, yo tengo que preparar una palabra, como versículo buena para explicar, predicar verdaderamente. Pero no es eso importante en versículo 15. ¿Pero cuál es importante? En versículo 15. A los que preguntan la razón de su esperanza. Esto. Vamos a pensar. ¿Por qué el mundo está interesado en la esperanza cristiana?
es por nuestra predicación con labios. Por supuesto, hay razones por ello. Pero no solo esto, otra. Necesitamos saber que se debe a nuestras vidas cambiadas. Ellos tienen como, no tienen entender, ¿verdad? No puede entender. Porque nosotros no tenemos carro, casa, dinero, nada. Pero siempre alegramos. Al visto de ellos, qué extraño, ¿verdad? ¿Por qué? Siempre cedemos. ¿Por qué? Aún tiene mucha ira, tenemos mucha ira, pero no mostramos. ¿Por qué? Entonces, en ese momento, ellos preguntarán a nosotros. Yo no entiendo. Usted tiene que mostrar su ira, pero ahora no enojó nada. ¿Por qué? Y no entiendo. Yo tengo carro, yo tengo casa, yo tengo dinero, pero no tengo feliz. Pero parece usted tiene un montón de alegría y paz, todo. ¿Cómo podría obtener yo también? ¿Cómo podría obtener su paz, alegría? Deme, predícame, como enséñame. En ese momento tenemos que decir a ellos, ¿no? Pero nosotros siempre predicamos con labios. Amigo, usted tiene tiempo, porque desde 30 al 3 de noviembre nosotros tenemos un gran seminario. Vea, la Biblia es verdad. Entonces, creación es verdad. Un montón de una evidencia. El huerto de Edén y Arca de Noé también. Vean, usted no conocía, ¿verdad? Pero búsquelo en internet, encontrar una evidencia. Por medio de nosotros predicamos. Pero si predicamos solo esto, en nuestra predicación no tiene poder. Hay que revelar, hay que mostrar una buena vida cambiada. Por medio de ellos obtendrán un interés para escuchar nuestra petición. Por medio de ellos pueden tocar, encontrar evangelio verdadero y Dios verdadero, ¿verdad? Es muy importante. Eso es verdadero evangelio, evangelismo, ¿verdad? Versículo 16 dice, teniendo buena conciencia. La conciencia se manifiesta en la acción. La conciencia buena no queda solamente en su corazón, ¿verdad? Por medio de acción le velará. Entonces, versículo 16 solo no nos dice, ¿verdad? Hay que tener una buena conciencia. ¿Qué significa? Hay que accionar buena. Está diciéndonos. Una buena conciencia no se manifiesta sin buenas obras. Las acciones que son distintas de la cultura y los hábitos mundanos indican si nuestra conciencia es buena o no. Las buenas obras en Cristo son santas, viviendo en acuerdo con los preceptos de Cristo y su ejemplo. Algunos cristianos sí beben y fuman como la gente del mundo. ¿Podría predicar o no? No podemos predicar. Un tiempo predicamos, vamos a escuchar para tener vida eterna. Pero ellos no escucharán. Vea, en su vida, ¿qué tiene unas buenas? Yo cuando comparé usted y del mundo, igual. ¿Por qué tengo que escucharlo? Más bien mi vida es mejor. Ellos dirán. Todos los días el sonido de las parejas peleando pasa por encima de la pared. Entonces, ¿podemos predicar a nuestros vecinos o no? No podemos. Todos los días a veces criticamos, ¿verdad? Y peleamos, pasa, eso suena. Pero un día cerca del seminario, visitamos. Vecino, puede escuchar palabra. ¿Qué dirá a nosotros? Si abrimos los ojos, podrán salir a comprar un boleto de lotería y explicar su verdadera esperanza y predicarla o no.
en nuestra predicación no tiene poder. Si compramos boleta todos los días y seguimos este camino, las personas, ¿qué dirán? Sería mejor ahorrar, ¿no? Ahorre. Yo pensé que usted sí dura mucho tiempo en su vida como compró boleta, sí, boleta. Con esto, creo que usted podría comprar una casa. Irá a nosotros. Si no cedemos ante las cosas pequeñas, si no tratamos de ser pacientes, ¿tiene poder nuestra palabra o no? Esta parte hay que pensar. Oirán con sus oídos carnales, pero no serán palabras poderosas. No deben olvidar que son un canal de bendición para su familia y un canal para el evangelio. El diablo agita la mente por cosas pequeñas, ¿verdad? Aunque sabemos cuál es importante, pero Satanás está haciéndonos que olvidemos. Sin embargo, si no hacemos un esfuerzo, todas esas cosas pueden no ser solo planes del diablo. Pueden ser nuestros defectos y repeticiones habituales los que no impiden cambiar. No solo eso, sino que también podría deberse a que no les importa o no tienen la voluntad de cambiar. No debemos olvidar que somos la esperanza en nuestra familia, amigos y conocidos. Eliseo fue la esperanza del norte de Israel durante 50 años. En medio de las penurias e invasiones de Siria y Moab, Eliseo estuvo a cargo de los carros y jinetes del norte de Israel. Es decir, la última esperanza, ¿verdad? Vamos a buscar Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 14, 15. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 14 al 15. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo 14 al 15. Segunda de Leyes, capítulo 13, versículo, 14 al 19. Yo les leo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, y dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él,
le dijo, al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno. Pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Cuando Eliseo es atacado por una enfermedad mortal, Joás dice, Padre mío, carro de Israel y su gente de la caballo. Esto nos dice que papel tenía Eliseo en el norte de Israel, ¿verdad? Eliseo estaba mortalmente enfermo, pero Dios vivo siempre, ¿no? Dios quería ver el corazón de Joás. Le explicó que la flecha era la flecha de la salvación que salvaría el norte de Israel. Y le dijo que golpeara a suelo con su desesperación por ganar la guerra contra Siria, ¿verdad? Pero Joás golpeó 3 veces con duda, ¿verdad? Temiendo lo que pasaría en el norte de Israel si Eliseo moría. Estaba exteriormente preocupado e incluso derramó lágrimas, pero resultó que su corazón no era sincero. ¿Qué harían si estuvieran en la misma situación ustedes? ¿Por qué no golpeas el fondo hasta que la flecha se rompa, no? Si Siria era realmente el enemigo y había saqueado y matado a su pueblo, a sus familias, y había tomado a las mujeres como esclavas u objeto de adulterio, ¿qué clase de corazón debería tenerlo? No deberían tener un deseo de ser libre, ¿no? A través de ese hecho histórico, también necesitamos examinar nuestros corazones. El diablo está atacando y llevando hacia infierno a su padre, madre, hermano, hermana, tío, tía, amigo, vecino, todo. Los están engañando y arrastrándolos al infierno. ¿De verdad quieren salvarlo? Sí. ¿Realmente sienten una sensación de ardor en su corazón cuando piensan en el alma de su hogar? ¿Realmente estamos orando fervientemente para evangelizar o no? Esta parte hay que pensar. ¿Alguna vez nos hemos quedado despierto toda la noche llorando para predicar evangelio a su familia? Necesitamos este tipo de corazón. Dios es el que puede medir nuestros corazones, ¿no? Hay algo que debemos aprender de esta historia de Eliseo, ¿verdad? Entonces, hay que pensarlo. Nosotros pedimos petición de oraciones en reunión. Yo pido una oración porque yo en ese seminario quiero predicar a mi madre, mi hermano, mi tío, mi vecino, mis amigos. Pero cuando regresamos, no oramos. Aún pedimos, no oramos. Pero otro hermano está orando. Pero finalmente decimos, ellos me rechazó, entonces no puedo. Pero vamos a pensar, porque salió ese resultado. ¿Tenemos corazón verdadero o no para predicar? Dios está exaltando nuestro corazón. Posiblemente ese seminario es final en nuestra vida. ¿Por qué? Las historias del mundo está como cumpliendo muchas palabras, ¿verdad? Ya cumplió toda palabra. No falta nada. Pero Dios está esperando los familia de ustedes, los amigos de ustedes. Entonces, Dios no terminó. No nos llevó. Posiblemente ese seminario es final,
de nosotros. Hay que predicar verdaderamente. Ellos rechazarán. Tenemos que renunciarlo. No, ¿verdad? Nuevamente tenemos que orar bastantemente. También tenemos que regresar nuevamente para predicar nuevamente. Antes de venir a Costa Rica, yo no entendí por qué. Yo recibí salvación 9 de julio 1995. Desde ese tiempo, yo predicaba. Mi padre, mi madre, por dicha. Después de 10 años, mi madre recibió salvación, pero mi padre todavía. Entonces yo tomé decisión, voy a casarme para predicar bien, un poco más fácil, porque mi padre no escuchó mi petición. Está escuchando ignorancia. Entonces voy a casarme. Entonces yo casé, nos casamos con mi esposa para predicar. Y también cuando tenemos un hijo, primeramente enseñamos una palabra, ¿verdad? Abuela, abuelo, vamos, iglesia. Vamos a escuchar. Nosotros enseñamos. Cuando escuchó, mi padre, cuando escuchó nos vio, ¿verdad? Como ¿verdad? Usted enseñó, ¿verdad? Pero ahora sí no recibió salvación. Antes salí en mi país para predicar, otro país en Costa Rica, ¿verdad? En ese momento mi padre, mi suegro, todavía no recibió salvación. Entonces orando, pidiendo a Dios, Señor, ¿qué tengo que hacer más? Yo utilizo toda mi manera. No hay más mi manera. Señor, voy a cumplir su voluntad, pero Señor, utilice como los hermanos para predicar y llegar como evangelio verdadero hacia nuestra casa, mi padre aún no estará aquí. Orando y orando salimos. Pero después de 2 años, mi padre ya escuchó con corazón. Mi suegro también. Entonces ya, cuando estaba en Corea, no entendí nada. ¿Por qué ocupa tanto tiempo? ¿Verdad? Porque los hermanos Sarapiquí, cuando reciben salvación, predicaron muy bien. Todo alrededor de su familia ya recibieron salvación. Entonces, los hermanos de Sarapiquí ya predicaron muy bien. Casi toda su familia, como amigos, ya recibieron salvación. Entonces, porque yo ocupa mucho tiempo, pero algún hermano tiene una decepción. ¿Por qué? Aún está predicando, su familia, su madre, su vecino, su amigo, quiere rechazarlo. Entonces en ese momento yo recordé y también yo entendí que, ¿por qué ocupa yo en mi vida? ¿Por qué ocupa tanto tiempo? Dura 27 años, ¿verdad? Para recibir la salvación de mi padre. Por medio de Dios quiere consolar a los hermanos de Costa Rica. Por medio de Dios quiere darle una esperanza. Hijo mío, no se preocupe, estoy trabajando. Espero que no se pare su oración, su predicación. Vamos. Por medio de mi historia, Dios está exhortándonos. Algunos hermanos llegó a un desánimo, ¿verdad? Porque su padre, su amigo, su familia siempre rechazó sus peticiones. Pero, ¿cómo podría renunciarlo? Hay que levantar nuevamente, porque somos esperanza de nuestra familia. Entonces, si caemos, su familia, alma de su familia también caerá hacia el infierno. Hay que pensar, somos hueso de Jesucristo. Entonces, por medio de nuestra vida cambiada, vamos a predicar fuertemente. Los huesos de Eliseo resucitó a un muerto, ¿verdad? Somos miembros del Señor. Si estamos verdaderamente conectados con el Señor, si estamos empoderados por Él y estamos viviendo una vida cambiada, entonces aquellos que entren en contacto con nosotros seguramente serán salvos. Es por eso que necesitamos aferrarnos al Señor. Tenemos que permanecer en la iglesia.
porque cada reunión ocupa para darnos un poder, ¿no? Por medio de este nosotros podemos recuperar. Somos humanos, no somos Dios, ¿verdad? Dioses. Entonces, siempre llegó un desánimo, siempre dejamos engañar a Satanás. Pero por medio de la unión, por medio de la iglesia, por medio de los hermanos, podemos recibir un poder. Entonces, espero que no se parte como las reuniones. Vamos a participar todas las reuniones. Si tiene un corazón para predicar hacia su familia. San Juan capítulo 15 mencionó, separados de mí, nada podéis hacer. Muy bien, conocieron muy bien, solo falta aplicación. Vamos a aplicar desde hoy. Por medio de este podría recuperar. Y también necesitamos desesperación. Se necesita un corazón honesto. Si realmente nos falta sinceridad, debemos orar para tener un corazón ardiente, ¿verdad? Y necesitamos aferrarnos al Señor para tener ese corazón sincero, ese corazón como el Señor. Las reuniones juegan un papel muy importante en la renovación, el cambio y el fortalecimiento de nuestras mentes y vidas. Vamos a sacar una lección, lo que hemos escuchado esta semana, que podemos aplicar a nuestras vidas. Solamente escuchamos nada más, no queda nada en nuestra vida. Dios no puede darnos una recompensa buena. Vamos a aplicar. No necesitas sacar un montón de lecciones. ¿Por qué? Si tenemos un montón de lección, no podemos aplicarlo. Uno o dos, vamos a sacarlo. En sermón miércoles será igual. En sermón de reunión igual. Vamos a sacarlo para aplicar. Por medio de este, nosotros podemos vivir como cristiano verdadero. Hoy, hasta aquí vamos a orar para terminar con mi oración. Dios que tiene mucho amor, te damos gracias. Gracias por salvarnos y darnos tu palabra verdadera en el sermón de hoy. Señor, queremos escuchar tu palabra con nuestro corazón verdadero. Queremos grabar en nuestro corazón para aplicar en nuestra vida cristiana. Pero Satanás siempre quiere estorbar para vivir bien vida cristiana. Señor, protege a engañoso de Satanás y también tentaciones de Satanás. Por medio de esto, nosotros podemos mantener nuestra vida cristiana. Hoy aprendemos sobre el tema de los huesos de Eliseo. Señor, somos huesos de Jesucristo. Somos miembros de la iglesia, somos miembros de ti. Queremos mostrar tu gloria, tu poder por medio de nuestra vida cambiada. Si queremos buscar una mal costumbre y pecado oculto para tirarlo, eso no es una tesoro. Aún así, por medio de esto, está molestando nuestro corazón y nuestra vida cristiana. Señor, haznos tirar verdaderamente nuestros pecados y ocultos y costumbres malos para que podamos levantar y recuperar nuevamente. Tú nos salvó. Los hermanos, los ambientes no nos salvó. Queremos recordar una gran gracia por medio de nuestra salvación. Y también queremos vivir como una vida cristiana verdaderamente. Señor, espero que ayude a los hermanos que como aplicarán en su vida cristiana como las lecciones que hemos escuchado en la unión, en el sermón de hoy. Por medio de este, queremos
glorificar verdaderamente y queremos crecer verdaderamente. Queremos experimentar tu paz y alegría y gozo verdaderamente. Señor, denos una suficiente fe para vivir como tu Hijo verdadero en esa semana. Y también estamos preparando oh, para gran seminario. Algunos hermanos están predicando fuertemente en su lugar. Señor, espero que apoye y dele más una palabra para predicar verdaderamente. 30 al 3 de noviembre nosotros batallaremos juntos en tu iglesia. Señor, queremos participar verdaderamente en esta guerra para batallar juntos. No queremos evitarlo. Por medio de queremos como participar un seminario que les cataremos verdaderamente. Señor, gracias por con nosotros para entender más tu buena voluntad. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.